Buenas tardes. Bueno, ya estamos en vivo formalmente. Eh, Bienvenidos a esta charla de Demente. Estamos muy contentos con ustedes el día de hoy de tener grandes invitados y bueno, José, te dejo presentar a Fourier, por favor. José, estás en mute, José. Los Ahí es. problemas de la virtualidad. Bueno, hola a todos, mil gracias primero a la comunidad de Mente por la invitación. Mi nombre es José Lopera, soy actualmente uno de los líderes de Fourier y precisamente quería contarles un poco sobre qué es Fourier. Nosotros somos una empresa que impulsa los procesos de transformación digital, potencializando las demás empresas y apoyándolas a alcanzar sus objetivos desde tres pilares claves, que es entender el modelo de negocio de cada compañía, crear soluciones en retorno, pues con retorno positivo y acompañarlos en la transformación digital, convirtiéndonos en un aliado tecnológico. Entonces, actualmente contamos con un equipo humano y técnico calificado para adaptar las necesidades que encontramos al poder de la tecnología desde el comienzo de lo mejor que sabemos hacer, que es cloud, analítica avanzada, automatización y reingeniería de procesos. Entonces hoy vamos a compartir un espacio con uno de nuestros ingenieros más destacados y líder de TI de la empresa, que es Alejandro Arias. Entonces los dejo con él para que nos comparta todo ese conocimiento. Bueno, no, pues muchas gracias, José, por la presentación y a la comunidad de Mente por invitarnos pues, a este espacio. Y la idea es que este espacio esté lleno pues de conocimiento para todos y que nos pueda servir, ¿cierto? Pues la idea de este espacio es que sea un espacio más interactivo, o sea, que no sea yo solamente hablando, sino que las personas que tengan preguntas, que quieran compartir algo, que quieran, no sé si pueden tomar pues como la voz, pero si quieren compartir experiencias, si quieren agregar algo, no hay ningún problema. Soy pues súper abierto a que tengamos discusión en dos vías y que sea súper nutritivo este espacio y que sea más conversacional, pues que ellos están hablando solamente. Entonces, pues la charla, esta conversación que vamos a tener está más enfocada a cómo conseguir tu primer empleo pues en tecnología o en la economía digital y es eso, no sé si, pues a mí me gustaría como empezar hablando un poquito sobre cómo estamos ahora nosotros en economía digital para entender el contexto de qué es la economía digital, más o menos de qué voy a hablar y cómo la vamos a ir desarrollando y que les salgan preguntas, está súper bien. Entonces, pues para entender cómo estamos ahora en economía digital, estamos que pues para el año 2020 teníamos 40 millones de empleos y se proyecta que para el 2025 se generen más o menos 190 millones de empleos. Eso es algo muy bueno pues para las personas que estamos en la industria y para las personas que se vayan preparando. Pero si lo pensamos desde Latinoamérica, tenemos que actualmente se abren más o menos 1.5 millones de vacantes para profesionales cada año y tenemos un problema y es que en universidades y en bootcamps combinados se están, se están graduando aproximadamente 100.000 personas al año. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué está generando? Bueno, pues que digamos que en teoría debería ser muy fácil conseguir ese primer empleo o conseguir empleo en TI o en economía digital, pero encontramos que no es tan fácil, sobre todo el primero. Ya cuando pasamos al segundo empleo, o sea, al segundo, tercer, cuarto empleo, se vuelve muy fácil, pero ese primer empleo o hacer el paso de otra industria a las economías digitales o empleos de economías digitales se vuelve muy complejo. Alejo, Ujú. eso está muy bacano que nos estás contando, pero Demente tiene una particularidad que es muy interesante. Y acá nos están llegando personas que recién están cambiando de carrera, que están pensando en hacerla y no todos entienden ese concepto de economía digital. Cuéntanos un poquito qué es eso y cómo ese concepto, que para muchos puede ser muy conocido, para otros puede generar un poco de dudas. ¿Qué entendemos nosotros por economía digital? Ujú. Bueno, yo describiría la economía digital eh,
como lo que se mueve económicamente a través de la industria lo voy a hablar como, digamos, de base de los empleos. Entonces, digamos, desarrollo de software, marketing digital, diseño, podrían ser como las carreras que engloban todo ese ecosistema digital. Entonces, lo que estamos viendo ahora con, digamos, la tecnología digital, sí, o sea, pensar no en la tecnología física, sino en la tecnología de software, la que no es tangible físicamente. Entonces, todo lo que se está generando dinero y monetización a través de esas tecnologías. Súper. Y bueno, tú nos estás contando que se están graduando un montón de personas y profesionales al año, Ujú. tanto en bootcamps como en programas formales, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esas carreras? Bueno, bueno, hay un montón de carreras porque, a ver, pues se gradúan menos personas de las que se necesitan en la industria. Entonces, eso hace que sea, digamos, en teoría más fácil de conseguir trabajo, pero hay un montón de carreras, pues, que están, y yo creo que me gustaría abordarlas, digamos, que dentro de lo que se estudian las habilidades las que van a tener más futuro, por así decirlo. Entonces, pues, hablamos de desarrollo de software, todo lo que tenga que ver con back, front, el desarrollo de aplicaciones, todo lo que va detrás de esas aplicaciones, el desarrollo de páginas web, de videojuegos. También, entonces, si vemos, por ejemplo, un lado de los videojuegos, también hay un tema de diseño interactivo, ¿sí? El tema de marketing digital. Entonces, pues está como estas carreras que ya he mencionado, pero también como pensar en que, de hecho creo que por acá en el próximo slide está, bueno, bueno, voy a pasar para que no sea como tan, en orden que nosotros tenemos digamos, unas carreras que deberían ser más pensadas a prueba de robot. Nosotros, el concepto de robot proof o a prueba de robot es que se están automatizando muchos de los trabajos que nosotros estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de los diseñadores convencionales, no los diseñadores interactivos, sino los diseñadores normales. Salen herramientas como Canva, ¿cierto? Entonces, una herramienta como Canva, que obviamente no te hace un diseño como un diseñador profesional muy teso, sino que te hace un diseño mucho más fácil de hacer, pero que te cumple algunas necesidades, ¿sí? Entonces, digamos que vemos que algunos empleos, como en el caso pues de este diseñador, es que se van perdiendo o se van desplazando porque salen herramientas que van automatizando, sistematizando nuestros empleos. Ok. Bueno, y esto, si tú nos estás diciendo que en el mercado constantemente hay demanda, que cada día se están dando procesos y retos de automatización de procesos, de digitalización, Ujú. porque es tan difícil que nosotros consigamos un primer empleo. Listo, voy a devolverme por acá para este slide. Yo lo pensaría como en estos 4 puntos. Digamos que para mí en estos 4 puntos, si empezamos a hablar, el primero es por las necesidades de las empresas y creo también que por el miedo de las empresas, ¿cierto? Nosotros cuando vemos no sé, pues empleos por ahí, solicitudes de empleo, vemos que tenemos un montón de requerimientos que nos piden y que son que tenga experiencia en esto, que tenga conocimientos en todas estas herramientas, 5 años de experiencia para un Sí, desarrollador sí. que pueda hacer las mismas actividades que las puede una persona hacer normalmente. ¿Qué pasa con eso? Pues que hay dos factores muy importantes. El primero es que normalmente las personas, pues hay áreas de recursos humanos o de talento humano que esas personas no están como en el día a día y que tienen ya destinados o pues, textos listos o que los cogen de otras partes o que los tienen por ahí guardados de un perfil que consiguieron antes y los ponen ahí con un montón de requerimientos. Entonces es uno de los problemas que pasa. ¿Sí? Y la otra es que las empresas también tienen miedo a contratar a alguien que no les vaya a cumplir con lo que ellos necesitan. Ese es uno. Yo creo que ahorita lo podríamos abordar, ¿no? Sí, El está bastante segundo, interesante ese punto. el segundo es el tema de los salarios. Creo que el primer salario está mal, pues va a ser bajito y no está mal, perdón, no está mal, pero va a ser bajito. ¿Por qué? Porque en esta industria es muy fácil cambiar de trabajo y si el primer salario, pues vas a tener que aprender mucho, vas a darte cuenta que a veces no funciona bien,
lo que estás haciendo. Entonces, el primer salario va a ser bajito, pero rápidamente en 1 o 2 años vas a empezar a multiplicar el salario pues, por uno y ya ahí pues, por uno o por dos. Entonces vas a ir mejorando y mejorando el salario hasta conseguir un salario bueno, pero para eso hay que empezar a desarrollar unas habilidades blandas y técnicas en ese punto. Entonces, ¿qué encontramos? Que mucha gente dice, no, es que yo quiero ganar lo mismo que gana un amigo mío, que él está ganando, no sé, $1,000, $1,500, y me ofrecen un trabajo de $500, ¿cierto? Yo digo, pues, no trabajar por el mínimo, en el primer trabajo, pero tampoco esperar que te paguen un montón. Y ya con ese primer trabajo, pues sí, empezar a buscar cómo mejorar las condiciones salariales, porque ya cuando tenés un año de experiencia en esta industria es mucho, pues es un tiempo considerable, ¿sí? Súper. Ahí quisiera hacer una precisión y que nos ayudaras a entender unas cosas. O sea, Ujú. ese primer empleo vamos a tener un salario bajo. ¿Cuál es esa recomendación para que todos los que están acá con nosotros y los que después puedan ver este video entiendan que no es frustrante cómo empezar a mirar cuándo ese primer salario, aunque sea bajito, les puede ayudar y en qué momento dar ese salto? ¿Cuánto tiempo, según una media o tu experiencia, nos puede ayudar para ir avanzando? Bueno, yo lo voy a tomar pues como es una parte personal y otra parte más, como más profesional y tener una visión como de empresa. En la parte personal, yo diría que uno debe estar donde está feliz. O sea, si usted consigue un trabajo donde usted diga, aquí es, aquí voy a meterle toda, eso es lo que quiero hacer, pues ese es el primer paso. O sea, encontrar el trabajo que usted diga, por acá voy a seguir yendo, voy a mejorar. Entonces ahí cuando mejoras, te das mejores condiciones a la empresa, ¿cierto? Lo primero es que si está rindiendo bien y la empresa es una empresa que valora, pues se lo va a reconocer con dinero. En menos de un año te pueden decir hasta, pues, digamos, si trabajas, no sé, como desarrollador o como diseñador interactivo y los clientes ven que el trabajo está súper bien y le dicen a tu empresa, mira, mejorarle las condiciones de trabajo a esta persona, pues si puede dar. Yo no le recomendaría que fuera en el primer empleo menos de 10 meses o un año, que estuvieran ahí aguantando, así las condiciones no sean buenas, porque digamos que una persona que esté saltando digamos, no, llevas 2 meses trabajando. Entonces, para que ya, listo, conseguiste tu primer empleo, pero vas a conseguir tu segundo empleo y tenés 2 meses apenas trabajando, no da muchas como garantías para la persona que lo va a contratar o para la empresa que lo va a contratar de que la persona esté ahí y rinda porque se fue de la otra empresa o se va a ir ahí mismo también porque un proceso de contratación sale caro para una empresa, ¿cierto? Entonces, Sí, como las empresas rotan tanto de personal después de que consiguen el primer empleo, es normal que las empresas estén constantemente rotando. Yo conozco amigos que en 3 años pueden tener 5 empleos y es completamente normal en esta industria. Es bueno que empecemos como a conocer, listo, la industria cómo se mueve, pero yo también hacia dónde quiero apuntarle. Entonces, recomendación, pues ese primer empleo que sea más o menos de un año. Y ya ahí tomas la decisión, si las condiciones que me ofrecen acá están bien, estoy feliz, estoy aprendiendo, me están pagando mejor, me quedo, o si no, busco otro empleo que me genere mejores ingresos, porque obviamente pues el tema salarial es algo muy importante totalmente. para todos. Y bueno, y en ese Ahí, primer empleo, qué pena no interrumpirte. tranquilo. Así, en ese primer empleo es muy importante que sea pago, pues no decir como, no, vamos a ir pues, o sea, contráteme como sea, yo trabajo gratis, no, eso no funciona, eso no es ningún empleo, o sea, estás aprendiendo, o sea, tiene Súper. que ser pago. No, no, eso es importantísimo. Ahí, en esa explicación tocabas un punto que me llamó mucho la atención. Ujú. Y dices entender cómo se mueve el mercado. Cuando yo estoy enfrentándome a mi primer empleo, ¿qué tips tengo o qué elementos tengo para entender cómo se mueve el mercado laboral? ¿Cómo puedo empezar a aprender a leer el comportamiento del mercado? Listo, bueno, si nosotros trabajamos en esta industria digital, tenemos que empezar a entender que
avanza muy rápido, ¿cierto? Y nosotros cargamos con un peso. Sí, yo lo escuché hace poquito de Freddy, uno de los cofundadores de Platzi, y decía que el peso del que tenemos nosotros es constantemente estar aprendiendo, ¿cierto? Los que estamos en la economía digital. Como el peso que cargan los constructores es tener dolor de espalda cuando, pues con el paso de los años, ¿sí? Y hay constructores que están felices con eso. Y por ejemplo, profesores, el cargo, o sea, o el dolor que cargaban antes era pues el dolor en las manos cuando estaban viejos, más profesora, o la voz, ¿sí? Entonces cada uno de los empleos o de las industrias va cargando un peso. En el caso de esta industria es el constantemente estar aprendiendo. ¿Y por qué nos toca estar constantemente aprendiendo? Porque la industria se mueve muy rápido. Entonces, los conocimientos en una herramienta de desarrollo de hace 2 años ya se actualizaron y toca estar ahí otra vez. Que, por ejemplo, en el tema de marketing, hace 2 años TikTok no se movía mucho, pero hoy es una de las redes sociales más fuertes, entonces toca aprender otra red social para hacer mercadeo a través de esa red social, ¿cierto? Entonces lo primero es empezar a entender hacia dónde va la industria y esa velocidad que nos está dando. ¿Cómo hacemos nosotros para entenderla y saber hacia dónde empezar a dirigir los conocimientos, las habilidades que nosotros tenemos? Ahí el concepto que estaba hablando ahorita de Robot Proof es, pues a prueba de robots, es cuáles son esas habilidades que yo tengo que desarrollar y entender cuáles son esos empleos que no van a ser fácil de automatizarlos. Entonces, ¿cuáles habilidades tengo que desarrollar? La escritura, o sea, escribir bien, porque hay ya software que usted les pone un tema y te escriben algo, pero escribir con el ánimo de que la gente se entretenga leyendo lo que uno escribe, lo mismo hablar en público, ¿cierto? Ujú. Programar, ¿sí? Y ahí también hay un punto interesante porque por ejemplo, porque ya se están desarrollando software que ellos mismos programan o vuelven la programación mucho más fácil. Pues el tema de no code o también el tema de que uno les escribe, no sé, pues, una serie Fibonacci y él mismo lo suelta hacia abajo, empieza a escribir el Correcto. código. Entonces, listo, yo programo, pero ¿cómo programo? Porque si yo me quedo programando lo básico, lo normal, puede que en unos años se me acabe la carrera profesional. Entonces, por ejemplo, también el tema de liderar, de estar todos los días con equipos, trabajando, ser buen líder, ¿sí? Por ejemplo, eso Maravilloso. es Y algo que... mira ¿Mm? ahí, Alejo, que, y bueno, para los que ya han estado compartiendo con nosotros, todas estas habilidades que nos está hablando Alejandro, muchas son consideradas soft skills, que son estas habilidades que Demente ha tomado como su bandera constantemente. ¿Por qué estas habilidades se vuelven tan esenciales cuando vamos avanzando, Alejandro? Bueno, yo creo que esas habilidades, cuando las desarrollamos, son, primero, pues son habilidades difíciles de automatizar y son habilidades por las cuales el mundo ahora vive, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de influir. Si vemos no sé, Elon Musk, cómo se vive, cómo vive, esa mucho tiempo, pues o mucha parte de su día a día es influyendo. Y eso el tema de influir hace que le dé capacidades también para negociar. Entonces, si miramos el caso, por ejemplo, lo que hizo cuando se metió en Bitcoin, se movió para allá y él simplemente por ser una persona influyente movió el mercado de manera impresionante, hizo que subiera, bueno, con acciones hace que baje y suba, pero son esas habilidades las que hacen que los trabajos o los empleos que no se puedan automatizar, por así decirlo. Y hay otros, pues no necesariamente pues, en la economía digital. La enfermería, la cocina, aunque por ejemplo ya hay pues la cocina, pero la cocina muy, por así decirlo, refinada, porque la comida rápida ya hay unas empresas que están trabajando en automatizar esos procesos para que eso sea súper rápido. El arte, el arte, pues, la música, las pinturas, el tema de ventas que está muy pues, ahí relacionado con el tema de negociar, enseñar, pero enseñar bien, sí, porque ya vemos que mucha parte está automatizada con los cursos que están online, con herramientas que te permiten aprender mucho más rápido, y el tema de medios de comunicaciones.
Y ahí podríamos pensar también que hay también trabajos donde uno tranquilamente podría ser mediocre y estar bien. Y otros que no. Por ejemplo, yo puedo ser, pues una persona puede ser, no creo que sea uno filósofo mediocre y sea exitoso, ¿cierto? Uno cuántos filósofos ve que se graduaron en la universidad y que son mediocres y que, o sea, digamos, puede sonar muy crudo, pero digamos que los filósofos más influyentes son poquitos, ¿sí? En cambio, las personas que trabajan en tecnología y son muy influyentes son muchos. Y así hay muchas carreras, hasta el tema de ingeniería de software, como los mencionaba ahorita, uno puede ser mediocre desarrollando y le puede ir bien, ¿sí? Pero también si uno puede volcarse y ser un ingeniero de software muy bueno, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, cuando uno desarrolla videojuegos está desarrollando muchas habilidades en conjunto. Entonces, por ejemplo, estás desarrollando un tema de diseño gráfico interactivo, de software muy avanzado porque hay que optimizar mucho, de arte, de storytelling que hay que tener en un videojuego. Entonces se juntan un montón de habilidades que esos sean como los empleos mejores pagos, pero también porque tiene un grado de dificultad en que hay unas habilidades técnicas y blandas a desarrollar muy, muy, muy tesas, por así decirlo. Pero ahí entras a una pregunta que me surge y es Ujú. que, ¿qué o quiénes determinan que tú eres bueno, que tú eres malo o que eres mediocre? Sí, ¿Bajo qué digamos, criterio lo vamos a tomar? ujú, porque también hay uno muy personal y lo que les decía ahorita, o sea, si usted se siente feliz llevando su vida así, no, 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 y le lleva, pues si le da éxito, su vida como está, si usted mantiene trabajando, pues ahí está bien, porque no necesariamente tenemos que ir para donde vaya todo el mundo diciéndonos, ese es el camino para ser felices, ¿cierto? Entonces ahí también es muy importante como uno mismo tener claro qué es la felicidad para uno, ¿cierto? Pero si tu felicidad es ser un desarrollador que, no sé, te paguen $5.000 mensualmente, pues es difícil uno no desarrollar estas habilidades y que le paguen eso, ¿cierto? Porque los empleos no, pues no van a estar ofreciendo, no sé, por hacer un código sencillo esos salarios. Bueno, Ah, bueno, y otra cosa muy importante para desarrollar en esta industria es el inglés, ¿cierto? Eso aumenta muchísimo las posibilidades de conseguir empleo, muchísimo, muchísimo las posibilidades para conseguir empleo. Y es algo que pues, se debe desarrollar. Casi toda la documentación importante del desarrollo de software está en inglés. Entonces, los libros importantes de liderazgo, de diseño, que hay mucho que se está creciendo en Latinoamérica, sobre todo pues con Platzi y con los cursos que ya están en español, sí, pero no se puede uno como sesgar solamente a pensar y a estudiar en español solamente por miedo o por pereza o por condiciones también, porque condiciones que se dan para no aprender el idioma. bueno, que hay muchos puntos a tratar frente a estos Ujú. detalles. Y Mucho, parte sí. de ellos son la parte de formación. Ujú, Entonces, es claro que hay, sobre todo cuando estamos iniciando, no podemos empezar solos. Y aunque empecemos teóricamente solos, necesitamos empezar a formarnos. La formación viene desde un proceso de transferencia de conocimiento, ujú. porque tú puedes adquirir conocimiento de muchas maneras. Puedes asistir a una academia en vivo, físicamente, online. Puedes hacer un modelo de autoestudio consultando información que está publicada en la red. En este panorama de la economía digital, ¿cómo nos podemos enfrentar nosotros y cuáles son esas condiciones que de alguna manera están marcando las tendencias del mercado? ¿Ese diploma te sirve o te sirve una certificación o te sirve un curso de estas plataformas de educación? ¿Qué es aquello que de alguna manera te puede abrir o cerrar las puertas cuando te enfrentes a una oportunidad laboral? Ujú. Bueno,
Eso es un tema súper chévere. Pues, yo soy bioingeniero de profesión, perdón. Y yo entré directamente que salí de la universidad a trabajar con una industria, pues, digamos, relativamente diferente. Entonces, acá no está como tan marcado el tema de que tienes que ser ingeniero de sistemas o de software para ser desarrollador, ¿cierto? O tienes que ser ingeniero industrial o de procesos para empezar a trabajar con procesos. Y también es válido la pregunta de cuánto vale el diploma, ¿cierto? ¿Cuánto vale un diploma? Yo creo que para ese primer empleo, sobre todo como para mirar habilidades, uno sí podría decir, bueno, sí sería bueno que fuera ingeniero para el tema de desarrollo, pero si no, no hay lío. Pero también hay que saber cómo demostrar las habilidades y los conocimientos, ¿cierto? Yo digo que es válido utilizar temas de autoaprendizaje mucho. Obviamente, pues como el diploma te da una garantía que te entrega la universidad de, mira, vos estás certificado en estas habilidades. Si no tienes el respaldo de ninguna universidad y haces, por ejemplo, cursos en YouTube o en Platzi, por ejemplo, pues sería bueno que yo a la hora de enfrentarme a o esa primera entrevista, que yo tenga como respaldarlo. No necesariamente yo tengo que tener empleo o tener antes un empleo para yo tener proyectos. Entonces yo, por ejemplo, hago un curso de desarrollo y lo hago en YouTube. Subo una cuenta de en GitHub y subo ahí mis proyectos que hice. Entonces ahí es una forma de mostrar que sé. Y no necesariamente tuve que ir a la universidad. Si lo ponemos, por ejemplo, por el tema de marketing. Pues yo digo que si una persona está trabajando en marketing y está estudiando, debería empezar a ejecutar esos conocimientos en sus cuentas. Entonces pueden ser cuentas de negocios que saque o su cuenta personal y que tenga como un catálogo para mostrarles en la entrevista, ¿sí? Porque es muy raro que no lo contraten a uno para marketing y que las redes sociales de uno nunca se muevan, no tenga contenido. Lo mismo para el tema de diseño. Yo puedo tener, por ejemplo, una cuenta de Behance donde muestre lo que yo he hecho estudiando, lo que yo he hecho para mí, y me puede servir mucho para mostrar a la hora de ese primer empleo. Yo creo que las universidades tienen que repensarse la forma de educación, pero algo que sí me parece muy importante de las universidades es el tema de socializar con las otras personas y empezar a conocer comunidad, socializar, porque aparte pues de los conocimientos que te da, que ya los puedes encontrar, sobre todo en esta industria, en muchas formas, en YouTube, lo que mencionaba ahorita, esa relación con las otras personas no te la da tan fácil la virtualidad. Y yo creo que sí es muy fácil después conseguir empleo, porque ¿quién te contrata? Primero, pues si conoces el CEO de la empresa, pues más fácil llegar, si tienes los conocimientos directamente allá, o los conocidos de la empresa. Y por último están los desconocidos. Entonces, si yo tengo un amigo que trabaja allá y me recomienda, va a ser mucho más fácil llegar. Pero digamos que la pregunta, ¿cómo uno podría pues estudiar o no cuánto vale el diploma? Yo digo que no vale tanto, lo importante es tratar de certificar ese primer empleo, los primeros proyectos que uno haga. Y si Nosotros, ya pasamos del primer empleo y lo que ujú. queremos es ir ascendiendo, ese marco temporal que tú nos estabas dando de los 10 meses iniciales para el primer empleo y luego prospectarse para ir subiendo, ahí nos va a pesar el tema educativo. Pues yo digo que más de tener un título es tratar de seguir demostrando los conocimientos. Entonces, bueno, ahí es algo muy, muy interesante de verlo porque hay dos o tres formas de desarrollar la carrera. Una son como los fundadores de empresas o los empresarios, pues que sobre todo en el mundo de las startups, aquí en la economía digital se ve mucha demanda, pues muchas startups moviéndose, entonces es fácil de uno conocer CEOs de compañías y de startups porque hay mucho movimiento de crecimiento, de emprendimiento. El segundo es una carrera como hay manager, que yo pueda ir creciendo hacia el liderazgo, y la otra es como un individual contributor. No sé cómo sería la traducción, pero sería como crecer para uno mismo. Un ejemplo es yo volverme muy teso en algo y yo no quiero nunca liderar ningún equipo. Simplemente quiero mejorar mis conocimientos, volviéndome más teso y ahí puedo desarrollar la carrera por un lado. El otro sería volverme pues líder de equipos
Y cada una de las dos está súper bien, ¿cierto? Porque es una percepción de yo cómo soy feliz, de qué es lo que me gusta a mí. Hay gente que ensaya, por ejemplo, siendo individual contributor, porque ya tengo muchos conocimientos y voy a ser manager y no, eso no me gusta, quiero seguir mi carrera por acá. O se dan cuenta que le gusta. Y está bien pivotear también. Está bien yo conocer acá y decir esto no me gusta, probé esto y esto no me gusta. Pero lo importante es lo mismo, empezar a certificar esos conocimientos. Ahí Y cuando algo, hablas de certificar, entras a ujú, un punto. Hay un mercado y una industria grande de certificaciones, sobre todo en ujú. temas de tecnología. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a esas certificaciones? ¿Qué sabemos ahí cuando empezamos Pero hacia dónde ir y si vamos a dejar de algún lado en los procesos más de liderazgo de equipo para centrarnos en la parte técnica? ¿Cómo hacemos esa decisión ahí? ¿Cuáles son esos criterios que tú nos recomendarías desde tu experiencia? sea, a ver si te entendí bien la pregunta. Es, ¿yo qué decisiones debo tomar o qué recomendaciones les doy pues, para que tomen las decisiones de saber hacia qué certificaciones se va? Sí, pero sobre todo, ¿qué significa para ti el tomar o no una certificación? Yo creo que el tema de tomar una certificación, pues para mí es lo mismo que el diploma. ¿Cuánto vale un diploma? O sea, la certificación, yo creo que más, una certificación es como que te acreditan que, conoces, que sabes algo, ¿cierto? Pero también lo puedes demostrar en proyectos. Lo que pasa es que es más difícil demostrarles si vas a cambiar de empleo y te dicen, por ejemplo, yo soy experto en los servicios de Amazon, Amazon Web Services. ¿Y no lo demostras? No, pues yo sé, yo hice cosas en el trabajo. Pero si tenés la certificación, pues te van a decir, bueno, hiciste el examen es riguroso y pasaste. Pero hay gente, bueno, no, mira, yo tengo yo trabajé con estas empresas y mira que eso está ahí montado, yo fui el que hice este despliegue y la empresa te puede certificar, está bien. Entonces yo digo que va más por ese lado. Y el tema, por ejemplo, cuando hablabas del liderazgo, de yo cómo dejar, bueno, ya no voy a certificarme en la parte técnica, sino que voy a irme por la parte de liderazgo. Pues yo creo que también eso hace parte como de las certificaciones que uno tenga, el éxito que uno tiene con manejando los equipos, el éxito que uno tiene cuando le va bien con los clientes, y eso uno se va dando cuenta y uno va recibiendo el feedback. Lo que pasa es que también tenemos que dejar a un lado el ego y esta industria, yo creo que lo que le enseña a uno, y está muy llena de egos, pero lo que le debería enseñar a uno es que uno debe bajarle un poquito y entender que todo el mundo es muy teso en esto, o sea, todas las personas que llegan a la industria saben mucho. Y de todas las personas hay que aprender, y estamos hablando de habilidades blandas y habilidades técnicas, nadie se las sabe todas. Y hay que bajar un poquito la cabeza y decir, venga, de todo el mundo puedo aprender y de todo el mundo puedo escuchar y recibir feedback para entender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y cómo mejorar. Entonces ya, por Mira, ejemplo, Aleja, aquí nos llegó una pregunta en el chat de Natalie Huerta, uh-huh. que estaba muy activa y nos dice que lo ve antagónico, que consideres tú una certificación como un papel no válido, porque la industria valora las competencias técnicas certificadas. No lo veo como no válido, lo veo, ¿cómo decirlo? Es válido, pero no necesario, ¿cierto? O sea, porque si yo me puedo certificar en algo, yo digo, sí, vea, esto me demuestra que yo sé, pero no lo necesito para demostrar también mis conocimientos, porque hay otras formas de hacerlo. El mismo ejemplo que les colocaba, listo, una universidad me certificó como ingeniero desarrollador, que yo sé desarrollar páginas web, ¿sí? Pero una persona que nunca ha hecho desarrollo web, que nunca ha estudiado una carrera de esas, pero sabe desarrollar, me muestra los proyectos y yo digo, pues, vos sabes, ¿yo qué le voy a decir ahí? Ahí está comprobado con los hechos que lo hace y los dos certificaron como su trabajo, unos con un papel o con un diploma y el otro con, con, con sus proyectos. Lo que pasa es que también hay una dualidad y también hay mucho miedo en esta industria y también, pues si hay algún empresario, un founder de una empresa, también hay que dejar el miedo de contratar personas así. De los mejores desarrolladores que he conocido, yo empecé desarrollando. Cuando conocí, no sobre todo por los conocimientos técnicos, sino por lo pragmático que era. Él llegaba, él era de un pueblito, no me acuerdo de dónde bien, pero él llegó literalmente del pueblo, él empezó a aprender a desarrollar
en un colegio y se quedaba todas las tardes, él estudiaba por la mañana, le hizo la página web a un político y llegó a Medellín con la página web. Y que dijo, vea, yo sé hacer páginas web, contrátenme. Y nadie lo contrataba fácilmente, pero como en cuestión de 20 días consiguió trabajo y empezó y se metió a la industria y él decía, todo está en Google y todo lo encuentro en Google y todo lo que necesito está en Google. Y yo lo vi que aprendió, o sea, tenía una capacidad de adaptarse muy rápido a, a como las necesidades que teníamos nosotros. Entonces uno encontraba gente más teórica, por ejemplo, en temas de matemáticas. Estamos haciendo una vez un trabajo con inteligencia artificial, con reconocimiento de Face ID, y él empezó a hacerlo muy fácil y no todo era como él decía, pero sí nos daba soluciones muy prácticas al problema que teníamos inicialmente. O sea, que no todo es escribir código desde cero. En ese tiempo, pues ahora es muy fácil pensar y coger un microservicio y ya, pero en ese tiempo no era tan fácil venga, arrastremos esto, no consumamos los recursos por acá. Las personas que entrevistan tienen ventaja de cómo conocen a las personas. Y normalmente, pues ya después de que pasa el primer empleo, las empresas se conocen entre sí, entonces uno puede buscar, pero uno sí puede tratar de buscar la honestidad en las personas. Uno les pregunta qué hace para estar todos los días aprendiendo. Muéstrame cómo está, pues qué está haciendo, sus proyectos que está haciendo, que está estudiando. Y yo por acá tenía algo anotado. Y yo creo que, por ejemplo, para abordar una entrevista, lo primero es ser honesto y ser buena persona. O sea, uno no va a decir en una entrevista, vengo a aprender, porque nadie le va a pagar a uno por aprender, ¿cierto? Pero sí decir que esto es lo que sé, vengo a practicar esto, pero vengo a aprender también para las cosas que no sé y las puedo aplicar. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho eso, ¿cierto? Que las personas estén todos los días enfrentándose a los nuevos retos y que uno no necesite como empujarlos para que empiecen a aprender cosas que los están parando ellos mismos. Entonces, a ver, ¿yo qué tengo por acá? Pero entonces, bueno, Bueno, entonces, eso es desde el punto de vista del entrevistado. entonces les voy a dar, por ejemplo, tips de ¿Cómo? cómo me gusta a mí que aborden una entrevista. Dale, cuéntanos. Bueno, por ejemplo, lo primero, no bombardear con hojas de vida a todo el mundo. O sea, si te ofrecen, no sé, tenemos varios empleos y empiezan a disparar para todas partes. No disparen hojas de vida a la loca. O sea, si tienen una propuesta de trabajo o una oferta de trabajo, miren cómo enfocarse esa oferta de trabajo. O sea, no todas las hojas de vida va a servir para lo mismo. Un ejemplo, no sé, yo sé desarrollar QA y también sé desarrollar automatización. El trabajo es más o menos parecido porque se pueden hacer automatizaciones en QA, pero no necesariamente es el mismo enfoque que yo debería darle, ¿cierto? Uno está más relacionado con clientes que el otro. Entonces es entender para dónde voy. La otra es no llegar a la entrevista como si no conocieran la empresa. O sea, como ese es uno de los problemas de bombardear con hojas de vida a todas las empresas. Entonces yo bombardeo, no voy a tener tiempo de preparar las entrevistas. Y si yo preparo una entrevista, pues tengo posibilidades de hablar con la persona, de interactuar más, de que esa persona me conozca un poquito más interpersonalmente. Entonces uno empieza a hablar, por ejemplo, bueno, es muy importante saber la empresa para dónde va, cuáles son sus valores, ¿sí? Y que también los valores de uno se alineen con los valores de la empresa, ¿sí o no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta hacer deporte, yo para qué me voy a meter en una empresa donde, no sé, desarrollen software para gimnasios y ellos tengan la mentalidad de que sus valores deben ser mejorar el estado fit de las personas pues por decir cualquier cosa, ¿cierto? No voy a estar alineado con eso y pues posiblemente no me van a contratar y posiblemente yo no vaya a estar feliz en ese trabajo, ¿sí? Entonces yo creo que Cuéntame ahí un poquito más de ese tema de cultura. O sea, ¿qué es lo importante considerar yo creo también que dentro de lo que es una empresa a la que yo me voy a enfrentar, sobre todo si es un primer trabajo, para hacer que la experiencia sea un poco más suave? O sea, todo primer trabajo es traumático, ujú. pero Yo creo ¿cómo podemos hacer que sea más suave? Yo creo que lo primero es estar alineado pues, con lo que te decía, visión, valores de la empresa. Cuando hablo de visión es como lo que dicen que para el 2000,
30 vamos a hacer así, no, sino qué es lo que quiere esa empresa construir de verdad, o sea, hacia dónde va, y si eso sí se alinea conmigo. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, el caso de Platzi, quieren democratizar la educación, y si a mí me gusta mejorar la educación, pues yo voy a estar más a gusto de trabajar en esa empresa que en otra que tenga una visión que no me gusta. Sí, entonces si yo estoy feliz con lo que hace la empresa, pues yo voy a estar, tengo más posibilidades de estar feliz ahí. ¿Sí o no? El otro tema es que uno más o menos por redes sociales, en la entrevista se puede dar cuenta más o menos, porque eso no es seguro, cómo puede ser el ambiente laboral. Y eso es algo súper importante. Uno saber cómo es el ambiente laboral, dónde va a trabajar para poder amañarse, porque lo que decía ahorita, acuérdense que el primer empleo tiene que durar más o menos un año, así le esté sufriendo, para poder ya empezar así a rotar y subir Cuéntanos empleos. un poquito más de esa revisión del ambiente. ¿Cómo lo Bueno, hacemos? por ejemplo, yo siempre he pensado muchas cosas. Y por ejemplo, en la entrevista te ponen a hacer una prueba a quemar ropa o una prueba muy larga para el otro día, yo digo, ahí no es. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta tus otras cosas que podrías estar haciendo, porque nunca en la vida va a pasar que usted diga, escríbame un código ya y tiene 5 minutos para escribirme, aunque sean 4 líneas de código. Eso en la vida real no pasa. Entonces yo digo, no tienen como contexto de lo que realmente pasa y sí he conocido personas que hacen entrevistas así y yo digo, no, ahí no vale la pena trabajar. Y también es una decisión personal. Y es mejor uno aguantar una semana más buscando empleo o un tiempito más que estar aburrido todo un año, porque ese año se les puede hacer eterno. Entonces tratar de evaluar. Conocidos, las redes sociales ya, el mundo de la economía digital es pequeño. La gente habla fácilmente, usted puede encontrar videos de gente hablando qué tan bueno, qué tan malo es una empresa. Usted fácilmente encuentra a los CEO de las empresas en Twitter, entonces los puede buscar y mirar cómo interactúa la persona, cómo piensa, cómo trata de llevar su cultura a, ¿a qué? Pues a los empleados. Entonces yo creo que eso es muy, digamos, muy bueno. Y también una recomendación es que traten de buscar el primer empleo en una startup. ¿Por qué? En una startup, las empresas tienen menos miedos, ¿sí? Tienen más capacidad de asumir el riesgo de que vas a entrar sin trabajo, pero también te van a poner a hacer cosas más interesantes, puedes crecer mucho más rápido. Y ese crecimiento mucho más rápido te da para que puedas crecer con la empresa, pero también irte para un empleo. Y ese miedo que no tienen las startups, también te hace que te estés construyendo profesionalmente muy rápido. Entonces, es decir, no, necesitamos no sé, algo de datos, yo estoy trabajando, digamos, con automatización y necesitamos algo de datos urgentemente. Y usted dice, ¿será que me le meto? Hagámosle, y yo estoy libre. No, hágale que yo lo voy trabajando eso por los lados. Y puedes ir cambiándote fácilmente para algo que te guste más. O no encuentran un líder y las personas se dan cuenta que tienes buena capacidad de liderazgo. Ahí más fácil puedes llegar a liderar los equipos. Digamos que eso, por ejemplo, me pasó a mí. Cuando yo estaba empezando, yo empecé a trabajar y no encontramos un líder y muchas personas empezaron a ir. Y yo le dije, no, hágale, Fede, que yo mientras tanto me le meto acá. Y ahí me quedé empezando a liderar, a liderar, a liderar. Entonces, yo creo que eso es una buena recomendación como para una primera entrevista de trabajo. También en las entrevistas hay que preguntar, ¿cierto? Yo creo que es muy importante también que si te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pregunten cosas. Por ejemplo, cómo una persona sienten, pues, cuál es su medida del éxito de una persona que va a trabajar acá, ustedes qué esperan de la persona que van a contratar, cosas así, cuánto dura el proceso de contratación, cómo va a ser el proceso de contratación, y uno más o menos se va dando cuenta de cómo, y la persona que está entrevistando también se da cuenta que tiene interés realmente en el proceso y no que está bombardeando hojas de vida y que quiere trabajar en cualquier parte. Sí. Bueno, aquí pones un reto grandísimo que es todo el ejercicio de esa, entablar la conversación con el líder directo, las preguntas sobre los valores, sobre la dinámica de la organización, cómo nos van a tratar a partir de cómo se lleva a cabo esa primera entrevista que tuvimos. ¿Verdad?
Ujú. No, Sí, y no va a ser fácil, pues. súper. O sea, no va a ser fácil. O sea, conseguir el primer empleo es difícil. Yo creo que es uno de los retos más grandes que hay. Y no, pues, o sea, no me gustaría decirles como, no, es que, no, si se lo meten en la cabeza, no, no está fácil. Yo lo que digo es prepárense bien y traten también de estar tranquilos. O sea, uno, Pero después de esto, vamos a darles una buena noticia que me está contando acá José. sí, sí, tenemos por ahí varias vacantes, Y hay pero, tres sin experiencia. ujú, Entonces, no eh, sé si nos lo quieres contar o vas a cerrar. no, ahorita hablamos sobre eso un poquito. Y yo creo que, ay, se me perdí dónde iba. Bueno, que el reto, por ejemplo, de poder tener una conversación fluida, o sea, traten de estar tranquilos. Yo sé que eso, las primeras entrevistas da presión, pero también acepten el no, ¿cierto? O sea, está bien que le digan a uno que no. No se tomen nada personal. Y yo digo que eso es todo para todo en la vida. No se tomen nada personal que no, es que me dijeron no porque era yo o me discriminaron. Hay casos que sí pasan, pero no se lo tomen nada personal y traten siempre de coger lo mejor de las entrevistas y pensar, venga, pidan feedback siempre en las entrevistas, así no se los den, pero pídanlo y empiecen a decir, listo, esta persona me dijo esto. Y no se llenen de rabia y tratemos de escuchar a la persona que nos dijo realmente y qué nos quiere decir. Entonces, aprendamos de esas primeras entrevistas qué podemos mejorar. Listo, que estás muy asustado. O que, por ejemplo, uno dice, no, te faltó experiencia. Y yo sí la tenía, pero no fui capaz de decirlo en ese momento. Entonces, para la próxima entrevista, hoja y escriba. Sin problema, no, no piensen que una entrevista es como una presentación súper rígida con el presidente de la República, que tiene que hablarle en un minuto. No, pueden anotar una hojita que van a decir y puede ir chuleando y puede ir tranquilizándose y hagan como rituales para ustedes estar tranquilos. En la universidad yo tenía como en el primer semestre como miedo a presentar exámenes y la psicóloga de la universidad, una psicóloga de la universidad me dijo, piénselo de esta manera. Si usted ve como el examen como si fuera un dinosaurio que está persiguiéndolo, póngase a comer rosquillas. ¿Y quién come rosquillas en esa situación? Nadie. Pero entonces póngase a hacer actividades en ese momento que lo tranquilicen y que usted digan, esas cosas no lo haría cuando tuviera miedo y lo haría cuando estuviera tranquilo. Entonces póngase, no sé, a tomar agüita, póngase a esto, relájese un momentico mientras que viene, el movimiento, por ejemplo, tensionante cuando usted llega a la entrevista y la persona no llega, y esos 2 minutos mientras que usted espera, esos 5 minutos mientras que usted espera, trate de relajarse, de estar distraído en esos momentos, trate de entender qué va a hablar con una persona y trate de disfrutarse también esos momentos con esa persona como si fuera un conocido y va a aprender algo de eso. Es difícil, sí, pero hay que tratar de llevarlo bien y estar pues preparado, o sea, tampoco ir allá uno a nada, a ver que si pesco en Río Revuelto. Y eso Qué también pues da chévere. mucho la seguridad. Las hojas de vida, por ejemplo, no sobrediseñar y no poner muchas cosas y mucho texto, sino ponga cositas y si la persona está interesada realmente en tu hoja de vida, pues va a ir a preguntarte, bueno, aquí qué hiciste, o sea, no colocar un montón de texto, 5 páginas, digo que hasta 2 paginitas estaría bien, bien organizado, ¿cierto? También el tema de las redes sociales, LinkedIn, ¿cierto? Un buen perfil, ojalá preferiblemente que uno no tenga pues huecos entre trabajos, pero a veces pasa. Y a veces, pues, mientras que sale en la universidad o esos proyectos, pero uno puede ir haciendo proyectos de uno y mostrar su portafolio. Hay perfiles muy buenos. Busquen, por ejemplo, perfiles de CEOs, que ellos lo organizan muy bien para mostrar imagen. Entonces, lo mismo. Busquen perfiles de personas que ustedes quieran seguir. Busquen reclutadores, busquen personas que les puedan servir en esas redes sociales. Eh, Ese tema me parece súper importante. A ver qué más me queda por acá para decirles. O sea, como hacer preguntas, sí, yo creo que
Digamos que eso para las entrevistas es lo que yo pienso que está bien. Y también prepararse para lo que le pueden preguntar a usted. Si usted le pregunta, Hagamos un barrido rápido para una ujú, pregunta que falta. No todos somos juniors. ujú. Esas entrevistas de los semi y senior, de los que estamos en la mitad, suelen ser un poco más complejas incluso, a mi parecer, seguramente porque lo estoy viviendo, que las de primer empleo, y me imagino que los de senior. Ese limbo en el que nos podemos encontrar cuando ya no somos junior, pero todavía nos falta algo para ser eh, súper tesos en el tema. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Yo digo que va muy enfocado a Este lo, proceso de crecimiento. yo digo que va muy enfocado a lo mismo. O sea, si uno, bueno, hay muchas razones por uno cambiar de empleo. También ser honesto, pues, pero tampoco tratar de, digamos, no es que la empresa aquí es una porquería, entonces me quiero ir, pero tampoco ir a hablar mal de la otra empresa, no buscar como no crecimiento, quiero mejorar mis condiciones, quiero cambiar de ambiente, está bien cambiar de ambiente. Podría ser una recomendación, prepararse, uno ya sabe, uno si prepara una buena entrevista de estos perfiles que mencionabas, uno puede más o menos anticipar las preguntas. Y por ejemplo, hay preguntas que le hacen a uno, que por ahí José que hizo esta semana una entrevista, y preguntaba, por ejemplo, si usted fuera un utensilio de cocina, ¿qué utensilio sería? ¿Cierto? Perdón. Ahí está. La otra vez en una entrevista, estamos haciendo tres personas una entrevista para un cargo que necesitamos muy experimentado para unos temas de DevOps que ahorita les cuento más o menos de qué se trata, por si hay alguien o algún recomendado. Quien le preguntaba, listo, Carlos, un compañero de trabajo, le preguntaba a la chica con la que estamos entrevistando cuántos técnicos de teclados de cola hay en Medellín. Ni, pues, ni idea, ¿cierto? Nadie tiene idea de cómo eso, pero esas preguntas, pues la de Carlos, esta última de los técnicos de teclados, él lo hacía para mirar la capacidad que tenían las personas de adaptarse a las situaciones adversas, ¿sí? Entonces puede dar la respuesta que quiera, pero tranquilo, piense qué fue lo que preguntaron, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra, porque me preguntan estos, tratar de leer las preguntas que le hacen a uno. Esas preguntas pueden darle la salida o no. Y también yo creo que en esos perfiles ya tan senior, o pues seamos capacitados, yo creo que también las empresas buscan que se alineen con la visión que ellos tienen. ¿Por qué? Porque un proceso de reclutamiento vale mucho dinero para una empresa. Estar cada 3 meses cambiando una persona se vuelve muy complejo y por eso es que dan tantas garantías en las empresas que uno trabaja en economía digital. Porque ya después cambiar se vuelve costoso, entonces es mejor mantener una persona ahí trabajando que estar constantemente capacitando, entrevistando. Entonces creo que eso es un tema importante, que uno se alinee con la visión que tiene la empresa. Y para uno también es muy bueno, uno estar feliz y tranquilo diciendo, uff, siento como felicidad que la empresa con la que trabajo haga cosas que me gusten a mí y tenga una visión compartida de crecimiento. Sí, eso es bien bacano. Bueno, estamos todos invitados a los que nos están acompañando, que abramos las preguntas. ¿Qué preguntas quieren hacerle a Alejandro? Si incluso quieren eh, que abramos el micrófono y que ustedes lo puedan hacer, sencillamente me escriben y yo les voy a abrir la oportunidad, pero es bien interesante que miremos las preguntas que ustedes han tenido, que les han quedado de esta charla tan interesante. Comentarios también, si tienen algo para agregar. Bueno, acá ya están preguntando temas puntuales de la empresa. Enseguida invitamos a José nuevamente y Ujú. pues hacemos estas preguntas. Ok, estaba bien. Tienen carga para Scrum Master. Bueno, mientras que hacen las preguntas, si quieren les voy respondiendo.
Pues importante. El cargo de Scrum Master, creo que sí, sí hay uno. Y no necesita, pues más que Scrum Master, lo que pasa es que no es como literalmente Scrum Master, pero hay uno de analista de procesos que no necesita experiencia. Ese es uno de los cargos, ¿cierto, José? Pues es como revisar los procesos, acompañar en los procesos. Y yo creo que eso es uno de los cargos más interesantes para coger experiencia rápidamente. Yo pues he conocido dos muy buenos pues, analistas de procesos que se han enfocado mucho por el Scrum, que los he acompañado y han crecido muy rápido, muy tesos. José es uno. Y Sophie, creo que pues una persona que ya se fue, que tengo mucho aprecio, que yo creo que José fue la persona que lo reemplazó y ella también aprendió súper rápido y ya gana muy bien en cuestión de muy poquito tiempo y ella no se había graduado cuando empezó a trabajar con nosotros. Ella hizo la tecnología o la técnica y pues lo que les digo, las personas conocidas, el profesor de tesis de ella de la técnica era el fundador de la empresa y la metió allá a trabajar con nosotros y para sorpresa para mí, forma de evaluar su trabajo era mejor que todas las analistas que yo tenía en ese momento acá. Súper bien. Bueno, acá hay una pregunta de Simón. Nos dice, para alguien que tiene experiencia en diseño de producto, productos fabricados, ¿qué recomienda si quiere cambiar el mundo de la tecnología, además de UX Design? Bueno, yo le recomendaría, o sea, el tema del diseño gráfico en este momento, solo el normal está muy duro. O sea, está muy competitivo, hay muchas personas, hay muchas herramientas saliendo, pero si es diseño interactivo, diseño de experiencia de usuarios, de experiencia en móvil, en plataformas, ese diseño sí lo pagan bien, ¿sí? Le recomendaría cambiar, claro, y si usted está feliz cambiando de trabajo para mejorar, sí, pero le recomendaría es, bueno, para cambiar, empieza a montar proyecticos ahí en Behance donde muestre el proceso de cómo se construye todo el tema, pues toda la experiencia de usuario, empiece a trabajar y empiece a buscar también un trabajo que sea bien remunerado. O sea, el tema ahí es que es un poquito más competitivo que las otras, que muchos de los otros empleos que se buscan, pero se puede encontrar muy buen trabajo. Bueno, aquí Simón nos dice que él no quiere volver a saber nada de diseño, pero tiene experiencia liderando proyectos con equipos de trabajo. Bueno, ahí, digamos que para el tema de liderazgo de trabajos hay que empezar a pensar cómo crecen las personas para llegar a liderar, porque, bueno, hay que mirar también qué tipo de proyectos has liderado, ¿cierto? Para saber, digamos, cómo darte un consejo para llegar hasta allá. Hagamos Pero, algo. Si quieren, José y Alejandro dejan sus redes sociales, su LinkedIn y podemos ujú, seguir con esta conversación que ya es muy puntual. Bueno, ujú. aquí Linda nos pregunta una cosa bien interesante para todas las mujeres. En TEC, la barrera para las mujeres está siendo, queremos tener hijos. Ujú. Particular que nuestros dos ponentes de hoy sean hombres. Pero, ¿cómo es esa política para ustedes? Bueno, para mí es bien interesante o sea, es muy personal para mí. Yo sé que hay muchos sesgos con eso. Para mí, si me ponen a decir a mí, pues para mí está bien que me digan. ¿Por qué? Porque antes, si la persona encaja en lo que es, yo digo, sí, se contrata, pero también hay que tener en cuenta que hay un proceso cuando no va a estar, que hay que preparar. Entonces, digamos que yo la contrataría, pero también es que eso va muy personal a la persona que vaya a contratar a uno. Sí, entonces pues no sabría cómo responder. O sea, es que digamos que el mundo está mal. Hay que ser realistas que el mundo está mal. Yo sé que no tendrían por qué sacarlo uno de un trabajo porque esté embarazado, porque no lo acepten porque está en embarazo. Pero también hay que tratar de leer cuándo sí y cuándo no. Sí, pero ya una vez que esté contratada no le van a decir que no puede.
Entonces, personalmente diría que no lo digan, aunque está mal que uno tenga que esconder ese tipo de cosas. Bueno, eh, aquí estamos Pregúntale. compartiendo LinkedIn. Bueno, también preguntan la edad. En mi caso siempre me preguntan por qué decidí cambiar de carrera. Sí, el tema de la edad, por ejemplo, cuando las personas no vienen de la misma carrera, a mí me ha pasado que normalmente las personas jóvenes tienen más hambre de aprender. Y sobre todo en startups es complicado. Por ejemplo, sí, cuando lo que pasa es que yo como estuve en el proceso de crecimiento de la empresa, de la startup, cuando éramos poquitas personas, yo tuve un tiempo que trabajábamos como 2 meses seguidos de 8 de la mañana a 11 de la noche. Era muy personal mío porque me gustaba la visión que tenía la empresa en ese momento, porque yo decía que sí valía la pena el crecimiento, porque por ejemplo en startups uno puede, si uno crece y les está generando mucho valor, uno puede llegar a tener participación, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, una persona que tenga familia no lo va a hacer y no es necesario que lo haga y hay casos que no se necesitan, pero había momentos que uno decía, estamos creciendo y si a mí me ponen en este momento a escoger una persona conocida de mi edad o una persona mucho más mayor con familia, a veces va a tocar momentos de decir, no, esta persona no va a estar ahí cuando la necesitemos en una urgencia. Y también tienen que evaluar eso, porque una startup posiblemente no te ponga horario, pero sí te pide que tengas más disponibilidad que otra empresa normal. Entonces son cosas para evaluar. Si quiero ser startup, pues quiero ser partícipe de una startup o quiero ser partícipe de una empresa tradicional, que los horarios son más tranquilos. Eso por un lado, ¿cierto? Y el tema de por qué uno decide cambiar su carrera, yo creo que es muy válido ser honestos, pero tratar de argumentarlo muy bien y ahí lo de esas habilidades, influir y negociar. Cómo tratar de uno hablar para tratar de convencer a las personas. Bueno, maravilloso. Bueno, como ya llevamos un muy buen rato, nos hemos pasado un poquito de lo que teníamos previsto. Bueno, eso quiere decir que la charla ha estado muy interesante. Eh, Invitamos nuevamente a José y que junto con Alejandro nos cuenten un poquito de las vacantes que hay en Fourier, porque también es un valor agregado que tiene esta charla. Perfecto. Bueno, antes de contar un poco de esto, pues quisiera hablarles también de una estrategia que se tiene a la hora de conseguir un empleo en una de estas empresas. Y es que hay cargos en los que puedes estar, que no necesariamente sean de TI, pero que tienes conocimiento de eso, y puedes entrar a una de esas empresas y con lo que decía Alejo ahora de socializar, que eso hace parte de socializar, estar dentro de una empresa ya, tú puedes cambiar ese cargo para la industria TI, pero ya estando en una empresa. Entonces te pueden dar oportunidades cuando empieces a mostrar habilidades para ese otro tipo de cargos. Entonces esa puede ser una de las estrategias. Y eso es una antesala, pues, como, por ejemplo, cuando les quiero decir que analista de talento humano es una de las vacantes que tenemos en este momento, que no requieren tanta experiencia. Por ejemplo, ahora una de ustedes nos escribía y aparecía que era psicóloga. Entonces, bueno, soy psicóloga y quiero estar en el mundo de la tecnología. Podrías empezar por ahí y empezar a mostrar esas capacidades que tienes en otro tipo de cargos de la empresa. Entonces sería algo también estratégico para que lo tengas en cuenta. Siendo uno de esos, también está el analista de procesos internos y un practicante de ingeniería de software o de sistemas informáticos. También, obviamente, al ser practicante, pues no necesitas una experiencia previa, pero al mostrar habilidades, pues se podría tomar en consideración ya. El resto son, digamos, que se tiene pues líder QA, diseñador UI UX, hay desarrollador backend, desarrollador frontend. Pero lo que va a hacer es regalarles en el chat un enlace donde pueden llenar ese formulario de nuestra empresa Fourier y aunque no haya mencionado ese puesto que pronto puedas aplicar, puedes poner ahí qué te interesa y nosotros en el momento en que se tenga una vacante pues tendríamos los datos, la hoja de vida que se puede desde ahí adjuntar. Entonces
Ahí se los dejo en el chat y bueno, pueden En el de, aplicar. en el de analistas de procesos no necesariamente tiene que ser ingeniero, por ejemplo, pues o ingeniera. Puede, por ejemplo, ser administrador de empresas, o sea, que tenga como habilidades de negocio, ¿sí? De entendimiento, eso también, pues, en cursos también se puede uno formar. Hay unos cursos muy interesantes en iPad, los voy a dejar por acá, o si, o sea, si los encuentro. Pero se pueden formar para mejorar. Lo que sí, o sea, lo que siempre les digo es, el peso que tiene estar en esta industria es estudiar continuamente y estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para uno crecer siendo administrador de empresas en la parte técnica, para llegar a un nivel más de analista de transformación digital, donde yo pueda ya tomar decisiones sobre los procesos, cómo cambiarse, qué tecnología meter ahí, hay que estar todos los días aprendiendo las nuevas tecnologías para saber yo cómo, con el conocimiento de negocio que tengo y entendimiento de la vida de negocios, el mundo de negocios, cómo poder meterle esas tecnologías y así se puede crecer mucho más. Clases de Scrum entonces, estoy súper entusiasmada. Me apuntaré en el foro. Sí, sí. Y hay pues, personas que no necesariamente tienen el curso, pues es muy bueno tenerlo porque nosotros trabajamos con Scrum, pues, con la metodología Scrum, y es un plus súper grande para la hoja de vida tenerlo, ¿cierto? Y para las demás empresas, pues en general, casi todas las empresas, por ahí estuve leyendo hace un tiempo, pues que es la única metodología certificada que funciona, entonces, para trabajo. Entonces sí es una metodología que muchas empresas utilizan y eso sí le da un plus a la carrera, sobre todo pues en tecnología, en la industria digital. No sé si tengan alguna pregunta, por ahí les dejé la pullita, estaba pues empezando un proyecto con unos podcasts, en estos días estaba de vacaciones, entonces los paré un poquito, pero voy a empezar a retomar otra vez, por si me quieren seguir en Instagram, es arroba modoin, y ver pues también diferentes cositas. Vamos a hacer uno con Fourier sobre metaverso en estos próximos días, para que vayan mirando, también vayas en, como, animando a conocer todo lo que está pasando en tendencias. Por ahí un libro muy recomendado de las personas que les gusta entender pues más, no tanto la parte técnica, sino la parte de liderazgo y de negocios. Un libro que se volvió un boom en estos días que se llama La Estrategia Emergente de Alejandro Salazar. Me pareció súper interesante su forma de pensar diferente el mundo de los negocios pues, y de las empresas. Y es algo que era muy difícil que se viera aquí en Latinoamérica, personas pues entregando conocimiento así de fuerte y cambiando como paradigmas que teníamos. Entonces hay que estar como también, si quieren estar en esta industria, lo mismo, estar pendientes, es pequeña, pero es muy exigente de mucha gente urbanándolo a uno con mucha información y tampoco se dejen atormentar de todo lo que quieren hacer, busquen cómo hacerlo de la manera más práctica, pero también pues, lo que les decía ahorita, el estar continuamente aprendiendo, pero si ustedes determinan que sí están felices, eso es, ese es el fin Muchísimas gracias, Alex. de todo. José, también muchas gracias para ti. E incluso, bueno, eh, cuando tengas el podcast, cuando tengas algún enlace que quieras compartir, las redes de Demente están abiertas y te podemos invitar a que compartas con nosotros. De una, muy interesante también hacer un contenido con la comunidad de mente y entender por qué la comunidad creció y esas cosas. Pues sí, nació. Claro que sí. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a las personas que nos escucharon, que tengan una buena noche. Hasta luego.